noche de hoy. Entonces, bueno, buenas noches para Fabián, vamos a dar inicio a nuestra tercera videoconferencia de empresarismo, recordando que ya pues prácticamente nos queda una sola videoconferencia que es de hoy en 8 días. Este curso pues realmente es corto, son 4 semanas. Y recordando que hoy se nos cierra la actividad de aprendizaje número 1, que es el cuestionario basado en preguntas de la guía, en lo que tiene que ver con el marco teórico y con todo lo que los casos que se comparten en la guía, y que a partir de mañana se abren dos actividades, que es el taller Saber TIT. Van a ser 5 preguntas basadas en refuerzos que, digamos así, aterrizan con las competencias ciudadanas, la comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica e inglés. Son 5 preguntas. Y también se habilita el parcial número 1. O sea, es decir, se habilita tanto actividad saber TIT como parcial número 1. El parcial número 1 incluye las temáticas que hemos visto y que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Entonces, pues básicamente ya vamos entrando como al cierre de este curso. Realmente es un curso muy corto, pero entonces la idea es que pues vamos a irlo trabajando con las temáticas. Ya de hoy en 8 días sería nuestra última videoconferencia. Ya terminaríamos empresarismo y espero pues que ojalá estemos dando cumplimiento a nuestras actividades. Bueno, rápidamente voy a compartir mi pantalla para iniciar entonces la temática correspondiente a la noche de hoy. Entonces, como lo decía la sesión anterior, estamos con la unidad de aprendizaje número 2, correspondiente a la oportunidad de negocio de nuestro curso de empresarismo. Siempre entonces recordarles a todos ustedes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir a mi correo electrónico bmanjarres@unap.edu.co por si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a las temáticas que estamos abordando. Bueno, entonces vamos con nuestra unidad de aprendizaje número 2 de la oportunidad de negocio. Hace 8 días, en la videoconferencia pasada, veíamos el concepto de qué era la oportunidad de negocio, que se viene a evidenciar en el plan de negocios, y que la oportunidad de negocio tiene que ver específicamente con definir la idea de negocio, definir el concepto de negocio y el modelo de negocio. O sea que la oportunidad de negocio es la combinación de la idea, el concepto y el modelo de negocio. Bueno, entonces resulta que, como lo veíamos hace 8 días en nuestra última videoconferencia, el plan de negocios tiene 5 partes fundamentales. O sea, el plan de negocios es el documento que evidencia la oportunidad de negocio. Y este documento básicamente tiene 5 componentes o 5 estudios. El primero de ellos es el estudio de mercado, el segundo es el estudio técnico, el tercero es el estudio administrativo, el cuarto el estudio legal y la parte del estudio financiero. El quinto tema es más enfocado hacia el estudio económico o estudio financiero. Bien, vamos a empezar en la noche de hoy a abordar el tema del estudio de mercado. Entonces, vamos a ir por cada una de las partes o componentes de este plan de negocios. Obviamente que de hecho, pues por el curso, y digamos por lo corto que es, pues no vamos a hacer un plan de negocios como tal, pero ya con la actividad 2, de la cual me voy a anticipar un poco a hablarles de ese tema, la actividad 2 consiste en que ustedes perfilen una idea de negocio aplicada a crear una empresa del sector farmacéutico. Puede ser una droguería, una tienda naturista, una farmacia droguería en el municipio o región donde ustedes habitan. Y ojalá que esta idea sea innovadora. Entonces, pues no vamos a hacer un plan de negocios estructurado, propiamente dicho, para esto, pero pues vamos a perfilar la idea de negocio. O sea que desde mañana también ustedes pueden tener habilitada la actividad 2 para que de una vez la puedan ir adelantando. Bueno, entonces la primera parte del plan de negocios es el estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado es la base primordial de un plan de negocios.
Recordemos que el plan de negocios es lo que nos permite estructurar la oportunidad de negocio. Entonces, en este estudio de mercado, lo que buscamos, ¿cierto? Cuando formulamos el estudio de mercado, cuando lo planteamos, es responder unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las condiciones del sector donde vamos a intervenir? O sea, hacer un análisis del sector. Y ese análisis del sector tiene que ver con el mercado o el sector farmacéutico propiamente dicho. Segundo, ¿quiénes y cuántos son nuestros clientes potenciales? Aquí hay que recordar el concepto de consumidor y cliente, que vimos tal vez en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, cuando decimos que el cliente es quien compra el producto o servicio y el consumidor es quien lo usa o quien satisface la necesidad. Una tercera pregunta es, ¿cuál es la competencia de nuestra empresa en el mercado? Cuando hablamos de la competencia, aquí tenemos que hacer referencia al análisis de la competencia, tanto directa como indirecta. Entonces es el análisis de los competidores. Un cuarto aspecto es cuáles son los mecanismos de compra de nuestros consumidores potenciales, o sea, es decir, cómo compran nuestros consumidores potenciales. Y esto tiene que ver con una temática que nosotros vimos en el curso que es el comportamiento del consumidor. O sea, todo el tema del comportamiento del consumidor va inmerso dentro de este análisis. Otro aspecto muy importante que se estudia o se analiza en el estudio de mercado es cuáles son los mecanismos de venta que nuestra empresa implementará para que los consumidores potenciales compren el producto. Entonces, aquí recordamos de nuestro curso de mercadeo el concepto de las técnicas de ventas, ¿cierto? El proceso de gestión de ventas. Y aquí, pues obviamente lo incorporamos en este concepto del estudio de mercado. De igual forma, ¿cuáles son las especificaciones generales de nuestro producto o servicio? Lo que vamos a ofrecer en desde nuestra idea de negocio, que puede ser una creación de una empresa del sector farmacéutico. ¿Qué producto o servicio vamos a ofrecer y las características? Eso es algo primordial porque hace parte de las estrategias del marketing mix. Recordemos ese concepto del marketing mix o mix de marketing, donde hablamos de las 4P: producto, precio, plaza y promoción. La siguiente pregunta, ¿cierto?, que nos respondemos es ¿cuáles son los mecanismos de promoción de nuestro producto? O sea, ¿qué es lo que hace que nuestro producto se dé a conocer en el mercado? ¿Listo? ¿Cuál es la proyección de venta real en este mercado? O sea, la proyección de ingresos, basada, pues obviamente, en las necesidades de este cliente o de consumidor o del target, bien sea segmento o nicho de mercado que deseamos satisfacer. Bueno, hay un punto de partida dentro de lo que es el estudio de mercado, que es el análisis del producto o servicio. Y para ello es importante tener presente tres aspectos fundamentales. El primero de ello es identificar las especificaciones técnicas del producto. Y por ejemplo, si nosotros vamos a comercializar medicamentos o dispositivos médicos, es importante desde nuestra empresa o desde nuestra idea de negocio, es importante tener claridad sobre nombres genéricos, llamémoslo así, el nombre es técnico-científico, principios activos, moléculas, composición, todas estas variables que configuran, o digamos así, definen un producto o un servicio en el sector farmacéutico. Entonces es importante, estimados estudiantes, que tengamos muy presente esa claridad de las especificaciones técnicas. Un segundo concepto importante a tener en cuenta en el análisis del producto o servicio que vamos a ofrecer es el valor agregado. Recordemos ese concepto del valor, que es eso que percibe el cliente o consumidor que le satisface o le sobresatisface su necesidad. Y que hay un concepto que tal vez ustedes vieron en el curso de mercadeo y es el concepto del valor percibido por el cliente. ¿Cómo aumentar ese valor percibido por el cliente o consumidor? Otro aspecto muy importante a tener presente en el análisis del producto o servicio es nuestra matriz FODA. Recordemos que la matriz FODA es aquel análisis o diagnóstico que nos permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro producto o servicio en este caso. Recordemos que primero se resalta lo positivo, fortalezas, oportunidades y después lo negativo, debilidades y amenazas. Hacer un análisis FODA
de nuestro producto o servicio para diagnosticar cómo se encuentra frente a lo que ofrecen los competidores. Otro aspecto muy importante de lo que tiene que ver con el estudio de mercado es el análisis de la competencia. Resulta que hay dos tipos de competidores, los competidores directos y los competidores indirectos. Los competidores directos son aquellas empresas u organizaciones que ofrecen productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades que estoy deseando satisfacer como empresa. Y la competencia indirecta son todas aquellas empresas que ofrecen productos y servicios que satisfacen necesidades similares a las que yo estoy logrando satisfacer. O sea, nosotros, si queremos llevar a cabo, implementar una idea de negocio en el sector farmacéutico, debemos comprender quiénes son nuestros competidores directos e indirectos. Eso es fundamental, con el fin de establecer cuáles van a ser nuestras estrategias del marketing mix con las cuales podamos contrarrestar el efecto de estos competidores. Competencia directa e indirecta no se pueden mirar de reojo, sencillamente son competidores y tenemos que conocerlos y analizarlos muy bien. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el análisis del cliente. Y aquí recordamos un concepto que es el del target o el del segmento de mercado. Y hablamos de dos aspectos o la diferenciación, segmento y nicho de mercado. Recordemos esas definiciones que tal vez vimos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. El segmento de mercado es ese grupo de clientes o consumidores potenciales que se agrupan porque tienen necesidades generales similares. Repito, es ese grupo de clientes o consumidores potenciales que se agrupan porque tienen necesidades generales similares. El nicho de mercado, es ese conjunto o ese grupo de clientes o consumidores potenciales que se agrupan porque tienen necesidades específicas similares. O sea, la diferencia entre segmento y nicho está en que en el segmento se atienden necesidades generales similares y en el nicho se atienden necesidades específicas similares. Voy a poner un ejemplo. Un segmento de mercado son todos los consumidores de leche, ¿cierto? Todos los consumidores de leche. Y un nicho es todos aquellos consumidores de leche deslactosada, o todos aquellos consumidores de leche de almendras, o todos aquellos consumidores de leche de soya. ¿Ven? O sea, es más específico el nicho que el segmento de mercado. Por ende, es importante identificar, de acuerdo a la idea de negocio que nosotros queremos emprender en el sector farmacéutico, si deseamos atender segmento o nichos de mercado como tal. Otro concepto que tal vez ustedes vieron en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos es el de la investigación de mercados. Y la investigación de mercados es todo ese proceso de recopilación, clasificación, análisis, interpretación de información con el fin de tomar decisiones relacionadas con las variables del marketing mix. Recordemos cuáles son las variables del marketing mix. Producto, precio, plaza y promoción, las famosas 4P del mix de marketing. Entonces, la investigación de mercados lo que busca es generar información para la toma de decisiones. Recordemos que ya ustedes trabajaron conceptos de muestreo, muestreo probabilístico, no probabilístico, las medidas de tendencia central, ¿cierto? La media, mediana, moda, ¿cierto? Como descriptores, o sea, digamos así, medidas de estadística descriptiva que nos permiten interpretar y tomar decisiones asociadas con las variables del marketing mix. Este es otro concepto que ustedes también trabajaron en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, que es el plan de marketing o el plan de mercadeo. Y este plan de marketing o plan de mercadeo es aquel documento que permite describir cuáles son esas estrategias y actividades que se deben implementar para obtener una participación en el mercado, la cual se propuso como meta el equipo emprendedor, ¿cierto? Cuando nosotros generamos una idea de negocio en el sector farmacéutico, lo que buscamos es tener una participación en el mercado. Entonces, de eso se trata el proceso. Y en ese orden de ideas, los 4 elementos esenciales para definir
esas estrategias, esas tácticas, recordemos que la estrategia es qué voy a hacer, la táctica es cómo lo voy a hacer. Esas estrategias y las tácticas involucradas en el plan de marketing tienen que ver con las famosas 4P del marketing mix. ¿Cuáles son? Precio, producto, plaza y promoción, o el mix de marketing. En cuanto a la variable precio, si nosotros queremos fijar las estrategias del precio de nuestro producto o servicio que deseamos ofrecer con nuestra nueva idea de negocio, pues básicamente debemos analizar aspectos tales como el valor de los productos en los competidores o en la competencia. Por eso resaltaba yo la importancia de hacer el análisis de la competencia. ¿Cuáles son los márgenes, el margen de ganancia mínimo, el cual nos permite cubrir la inversión? ¿Cierto? El concepto del análisis de las variables precio, volumen, utilidad. Esto lo veremos la otra semana, ya en nuestra última videoconferencia, cuando hablemos de el punto de equilibrio como una medida o un indicador del estudio económico que nos corrobora este concepto del precio, volumen, utilidad. La política de pagos a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Aquellos que nos suministran la mercancía, materias primas y demás. Ellos son los proveedores. La política de descuentos a los clientes, por ejemplo, si les otorgamos sobre compras mayores a cierta cantidad un 20% de descuento o descuento por pronto pago. La política de cartera, ¿cierto? Que tiene que ver cuando nosotros diferimos la compra de mercancías a 30, 60, 90 días, ¿cierto? Y también otra variable importante son los impuestos retenciones que recibirá en la operación de su empresa. O sea, todo lo que tiene que ver con la carga tributaria y de impuestos, eso tiene que asociarse necesariamente con la variable del precio. De igual forma, tenemos el producto, también servicio, ¿no? Entonces, en cuanto al tema del producto, es importante analizar las presentaciones. Si vienen, por ejemplo, si son medicamentos en grajeas, jarabes, emulsiones, etcétera, etcétera. El envase, el empaque y el embalaje, ustedes están viendo en la presentación aquí. Por ejemplo, en este empaque, perdón, en este envase, están viendo las características de la rotulación, que es el nombre comercial, el nombre genérico, el nombre químico, la concentración del medicamento y el número de lote y la fecha de vencimiento. Eso hace parte de la legislación en Colombia para los rótulos que deben tener los envases y los empaques de medicamentos como tal. Importante tener en cuenta los sabores, aromas y texturas. Esto asociado a productos a bienes tangibles como un medicamento o un dispositivo médico y las materias primas de las cuales está estructurado. Si estamos hablando del servicio, ¿cuáles son las características del servicio, elementos del servicio, momentos de verdad del servicio? Los momentos de verdad son esos puntos críticos con los cuales nosotros buscamos retener a este cliente para que sea leal o fiel a este servicio. Otra de las estrategias a tener en cuenta en el plan de marketing que va dentro del estudio de mercado es la estrategia del mix de marketing de la P de la plaza o lo que conocemos como la comercialización. Entonces, ¿cuáles son las variables que debemos tener presente al momento de definir la estrategia de comercialización o plaza? Lo primero es identificar los canales de distribución que se usarán para vender el producto. O sea, ¿cuáles son esa forma de distribución? A través de intermediarios, directo, etcétera, etcétera. Los puntos de venta, ¿cierto? Si se requerirán puntos de venta, pues para la venta de estos productos o servicios. Los métodos de despacho y transporte, esto tiene que ver con la logística, propiamente dicha, la logística, la gestión logística, la cual permite garantizar que los productos lleguen a disposición del cliente en el momento que lo requiera. Los costos de transporte y seguros, que involucra, pues obviamente, la comercialización de estos productos, el sistema de bodegaje, o sea, el almacenamiento como tal, y ustedes saben que, por ejemplo, si es en materia de medicamentos, hay unas propiedades que deben cumplir los lugares o el almacenamiento como uno de los procesos básicos del servicio farmacéutico, se deben cumplir con unas estipulaciones legales clave para garantizar un óptimo sistema de almacenamiento de medicamentos. La política de inventario, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los stocks, tanto de productos como de materias primas, y el personal y equipos para la distribución, o sea, ¿qué es lo que requerimos para realizar esa comercialización o esa distribución?
También tenemos la P de la promoción. Cuando hablamos de la promoción, entonces aquí también hacemos referencia de golpe, no solamente a las tácticas de promoción como los cupones, los descuentos, el pague uno lleve dos, sino también a la publicidad, que la publicidad tiene que ver con la difusión, la manera de difundir los beneficios de productos o servicios. Entonces, en materia de promoción, tenemos que analizar el concepto del nombre y la marca, del producto o servicio, el tipo de publicidad que se tendrá en cuenta para dar a conocer el producto, o sea, a través de qué medios, ¿cierto? El plan de esos medios, ahí de pronto recordamos un concepto que vimos en el curso de mercadeo, que es el concepto de la estrategia creativa, el brief y demás, los tipos de medios masivos y dirigidos que se emplearán para dar a conocer el producto y el personal de servicio de venta e impulso del servicio. Por ejemplo, si hay necesidad de visitadores médicos o de vendedores que pueden ser también los regentes auxiliares de servicios farmacéuticos en algún momento que se requiera en nuestra idea de negocio. Bueno, básicamente esto es lo que corresponde al estudio de mercado. En pocas palabras o en esencia, el estudio de mercado resume todo lo que de alguna manera ustedes vieron en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, pero aquí encaminado a crear una idea de negocio, o sea, a crear una empresa del sector farmacéutico. Voy a mirar si a través, si hay alguna pregunta por parte de Fabián. Fabián, no sé si tenga alguna pregunta. Quedó entendido el concepto del estudio de mercado. No sé si haya preguntas. No, profesor, pues eso ya lo han explicado en la otra materia, entonces pues bien. Es como un repaso de lo que vimos en mercadeo, ¿verdad? Sí, sí, señor, casi todo ya lo habíamos visto en la otra materia. Perfecto. Listo. Muy bien. Ok, entonces recordemos, el estudio de mercado es la base primordial para el desarrollo del plan de negocios. Ahora vamos con la segunda estructura de este plan de negocios y tiene que ver con el estudio técnico. Después del estudio de mercado, después de identificar ese segmento o nicho de mercado, después de identificar el marketing mix, las estrategias de producto, precio, plaza y promoción, después de identificar el perfil de ese cliente consumidor, de ese nicho de mercado, ahora viene la viabilidad técnica. O sea, si desde el estudio de mercado comprobamos que es viable llevar a la puesta en marcha esa idea de negocio de crear una droguería, una tienda naturista, una farmacia droguería, o como lo querramos llamar, ahora viene el estudio técnico. Entonces, el estudio técnico es subsiguiente al estudio de mercado. Es decir, si no hay un estudio de mercado que nos justifique la viabilidad comercial de esa nueva idea de negocio, es mejor no avanzar con el estudio técnico. Entonces, en el estudio técnico lo que se busca es que el equipo emprendedor, que en este caso son ustedes, ¿cierto? O los posibles socios de este nuevo emprendimiento, es identificar cuáles son los pasos para fabricar o comercializar los productos o servicios, identificando los requerimientos en tecnología, equipos, insumos, maquinarias, materias primas, recursos humanos y proveedores. O sea, aquí ya es empezar a materializar esas necesidades, porque en el estudio de mercado lo que yo hago es identificar las necesidades. Aquí ya es empezar a identificarlas para canalizarlas. ¿Y cómo se canalizan? Identificando los recursos, los procesos y la ingeniería necesaria para satisfacer las necesidades de estos clientes o consumidores que hemos identificado desde el estudio de mercado. Entonces, en el estudio técnico lo que buscamos es definir, primero, cuáles son las materias primas que requerimos para el proceso de producción o comercialización, si nuestra empresa del sector farmacéutico se va a dedicar a la comercialización. Las licencias o franquicias, esto tiene que ver con el uso de tecnología. Si las licencias, por ejemplo, si nosotros pedimos en arriendo una maquinaria, un refrigerador o algo así, y nosotros pagamos un arrendamiento, eso es una licencia de utilizar tecnología, sobre todo cuando es importada. O franquicia significa que nosotros tenemos el nombre de una cadena de droguerías, por ejemplo, y administramos ese nombre. Por ejemplo, Copidrogas utiliza mucho la modalidad de franquicias para ceder los nombres a estas droguerías, a estos droguistas minoritarios,
para explotar su marca y, digamos, se beneficia tanto Copidrogas como el droguista que tiene la franquicia. También analizamos las condiciones de operación del negocio, cómo va a ser la operatividad de este negocio, el talento humano, o sea, qué talento humano vamos a requerir nosotros para llevar a cabo la idea de negocio, la maquinaria y los equipos que requeriremos para la puesta en marcha de los productos o servicios que se ofrezcan, quiénes son los posibles proveedores, o sea, la identificación y selección de los proveedores, la forma de adquisición de los equipos, o sea, cómo vamos a comprar los equipos, la maquinaria y demás, perdón, y las políticas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de la maquinaria y equipo que se utilice. También en el estudio técnico se analiza la infraestructura física que se requiere para la puesta en marcha de nuestra droguería, tienda naturista y demás. Y entonces esto tiene que ver con el área requerida, la ubicación, los servicios públicos, la ventilación, las vías de acceso, los beneficios tributarios en cuanto a la localización y la posición espacial frente a los clientes, proveedores y la competencia como tal. De ahí vamos a hablar de dos herramientas, que es la planometría interna, que es la distribución interna física de cómo va a ser nuestra droguería, tienda naturista, depósito de medicamentos o demás, y la planometría externa, que es el mapa o la zona donde estaría ubicada geográficamente esta idea de negocio o esta empresa que deseamos constituir. Aquí tenemos lo que yo les decía, la planometría interna, entonces básicamente la distribución interna de los espacios que va a tener nuestra droguería o tienda naturista o depósito de medicamentos, ¿cierto? Con las zonas y en lo posible, aquí se le puede agregar las medidas en metros cuadrados de los pasillos, corredores y demás. ¿Listo? Y la planometría externa, pues que se refiere a la ubicación en el plano, ¿cierto? El plano donde está ubicada la empresa, digamos así, o donde iría a estar ubicada nuestra nueva droguería, tienda naturista y demás, que es el barrio, la zona, el municipio, donde estaría ubicado, el plano como tal. Muchas veces esto lo podemos tomar del mismo Google Maps como una herramienta para hacerlo. Bueno, esto es algo muy importante a tener presente. Si la idea de negocio que queremos llevar a cabo está enfocada a comercializar, por ejemplo, una droguería es una comercializadora de medicamentos y dispositivos médicos, una tienda naturista también cumple esas funciones, ojo porque es importante tener a la mano un plan de compras. ¿Qué es un plan de compras? Es un plan en el que expresamos cómo se va a realizar el proceso de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos para ser comercializado. Este plan de compras debe permitir resolver las necesidades del mercado, o sea, es decir, satisfacer las necesidades de ese segmento o nicho de mercado que hemos identificado, y también tener en cuenta la política de los inventarios, los stock, o sea, el almacenamiento, la política de ventas a minoristas y mayoristas, que esos son los canales de distribución o la estrategia de plaza, como decíamos en el estudio de mercado, y la política de entrega de productos, que esto también tiene que ver con la parte de la logística. Entonces, importante tener presente, si nosotros deseamos constituir una droguería, una tienda naturista o farmacia de droguería, es importante contar con este plan de compras. En cambio, si nosotros vamos a fabricar un medicamento, bien sea un preparado magistral, convertirlo en un medicamento, un principio activo y demás, es importante tener un plan de producción, no solamente un plan de compras, sino también un plan de producción. En este caso, el plan de compras sería más bien la compra de materias primas para ser transformadas en el plan de producción. Y el plan de producción debe obedecer a la proyección de ventas que se planea y a la participación en el mercado que hemos identificado, deseamos satisfacer a través de los productos y servicios que ofrezcamos en nuestra nueva droguería, tienda naturista y demás. Entonces, repito, si nosotros nos vamos a enfocar a la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos, es importante contar con un plan de compras. Mientras que si nosotros vamos a fabricar medicamentos, preparaciones magistrales y demás, lo mejor es contar con un plan de producción. Ambos que satisfagan las necesidades de los clientes o consumidores según el segmento o nicho que hemos identificado.
Básicamente, eso es lo que comprende el segundo estudio, que es el estudio técnico. En pocas palabras, el estudio técnico es cómo analizar en qué medida vamos a satisfacer las necesidades de este cliente o consumidor que hemos identificado en el estudio de mercado a través de la operatividad, identificación de maquinaria, equipo, talento humano, recursos y los procesos que se requieren para satisfacer las necesidades. O sea, el estudio técnico depende del estudio de mercado. Si el estudio de mercado no se ha realizado con juicio, no es válido, o sea, no es recomendable desarrollar el estudio técnico. Voy a mirar si de pronto Fabián tiene alguna pregunta con respecto al estudio técnico. ¿Preguntas? Fabián, no sé si tenga alguna pregunta. No, no, señor, profe. ¿Queda claro el concepto del estudio técnico? Sí, sí, señor. Ya, sí, más que todo es como el plan, la materia prima, lo que Correcto. se va a necesitar, maquinaria, talento humano. Así es. Efectivamente es identificar los recursos que se requieren para la puesta en marcha, pocas palabras, del negocio, o en este caso puede ser de una droguería, tienda naturista, dependiendo del establecimiento farmacéutico que tenemos visualizado desde nuestra idea de negocio. No sé si quede claro el concepto, ¿tiene alguna pregunta, Fabián? Bueno, muy bien. Entonces, notemos que llevamos una secuencia de los estudios. Primero partimos del estudio técnico, primero partimos del estudio de mercado, donde identificamos al segmento, nicho de mercado, a ese cliente o consumidor al cual vamos a dirigir nuestros productos o servicios que ofrecemos o deseamos ofrecer con nuestra tienda naturista, con nuestra farmacia, droguería o demás. Y después eso lo traducimos en la identificación de la maquinaria, equipos, requerimientos técnicos, procesos, localización, planometría y demás, para empezar a materializar esas necesidades, o sea, traducirlas en productos y servicios y que de alguna u otra manera den cuenta o den respuesta a esas necesidades. Pero un plan de negocio también tiene una tercera etapa. Y esa tercera etapa es la que corresponde al estudio administrativo. Es la tercera etapa. Esa va de la mano o subsiguiente al estudio técnico. O sea, teniendo el estudio técnico, podemos desarrollar el estudio administrativo. El estudio administrativo tiene como finalidad determinar lo que se requiere desde la perspectiva administrativa y organizacional. ¿Qué se necesita para el montaje del negocio? O sea, ¿qué se necesita para el montaje de la tienda naturista, de la droguería, farmacia, droguería? Teniendo en cuenta las capacidades del negocio en su etapa inicial. ¿Dónde determinamos las capacidades? En el estudio técnico. Porque una parte del estudio técnico tiene que ver con la capacidad del proyecto o la capacidad de la idea de negocio. ¿Cuántos clientes deseo atender en mi droguería? ¿Cuántos medicamentos deseo despachar o vender en el mes? Todo eso nos va a dar una capacidad. Y básicamente el estudio administrativo lo que busca es determinar la estructura organizacional y administrativa que nos permita dar respuesta a las necesidades sin exceder la capacidad técnica. Aquí tenemos una de las representaciones o uno de los elementos que hemos definido dentro del estudio administrativo, que es el organigrama. El organigrama es la representación de la estructura organizacional de una empresa. En este caso, lo podemos relacionar con nuestra droguería, farmacia, droguería o lo que deseamos constituir. El organigrama representa la estructura organizacional, en la cual los recuadros representan los cargos, ¿cierto? Los cargos. Aquí se habla de cargos. Las líneas, aquí hay dos tipos de línea. Las líneas, como están así, la línea que está gruesa, representan las líneas de autoridad. Las líneas de autoridad y obviamente responsabilidad.
Y tenemos las líneas punteadas. Las líneas punteadas representan los órganos staff, o sea, los outsourcing o las asesorías o subcontrataciones. Entonces, aquí, si nosotros miramos la estructura organizacional o el organigrama de esta droguería que tenemos a modo de ejemplo, aquí tenemos que como tal hay 1, 2, 3, 4, 5 niveles jerárquicos. ¿Por qué 5 niveles? Porque este depende de este depende de este depende de este y este depende de este. O sea, es decir, hay 5 niveles jerárquicos. Tenemos 2 órganos staff o outsourcing o asesores, que en este caso son el asesor informático y el asesor contable. Y el área o cargo, perdón, que tiene mayor control es el departamento técnico. ¿Por qué? Porque tiene a su vez 2 áreas, que es el área técnica y comercial, y a su vez estas áreas tienen 2 cargos respectivos acá. Esta línea, repito, esta línea que está ininterrumpida representa la autoridad que se establece en la organización. Y las líneas punteadas representan los staff o los asesores. Entonces, definido el organigrama o la estructura organizacional de esa nueva empresa, droguería, tienda naturista, como la querramos llamar, es importante definir el manual de funciones. ¿Qué es el manual de funciones? El manual de funciones corresponde a ese perfil que debe tener cada uno de los cargos que hemos identificado en el organigrama. O sea, que hipotéticamente para esta empresa de la cual, o esta droguería de la cual estamos tomando como ejemplo, prácticamente nos deben salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manuales de funciones, uno por cada uno de estos cargos. El manual de funciones contiene una siguiente información. La primera es el nombre del cargo. El nombre del cargo es tal cual como aparece aquí en el organigrama. O sea, tal cual el nombre del cargo es el mismo del organigrama. Un segundo elemento es el objetivo del cargo. ¿Qué es el objetivo del cargo? Sencillamente es el propósito del cargo. O sea, ¿cuál es la finalidad del cargo de gerente? Planear, organizar y dirigir los recursos de la droguería. De un regente de farmacia, ¿cuál es el objetivo? Brindar asistencia en cuanto al desarrollo de los procesos básicos del servicio farmacéutico del establecimiento. ¿Ven? O sea, el objetivo es el propósito o la finalidad de ese cargo. Tercero, debe haber un perfil del cargo. Ese perfil del cargo debe constituirse en habilidades requeridas, ¿cierto? ¿Qué habilidades se requieren para el manejo del cargo? Requisitos mínimos en cuanto a experiencia, en algunos casos género, a veces se requiere, nivel de estudios, nivel de formación, competencias, nivel de competencias que se requiere. Y aquí otro aspecto son las funciones del cargo. Cuando hablamos de las funciones, hablamos también de las atribuciones o responsabilidades del cargo. O sea, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir la persona que ocupa este cargo en la droguería o tienda naturista que deseamos constituir? Este manual de funciones, y obviamente que esto va muy de la mano con el organigrama que acabo de explicar, esto nos da preámbulo a hablar de los procesos de selección de personal. Entonces, los procesos de selección de personal es aquel proceso que busca elegir las personas más idóneas que deben ocupar los cargos según el manual de funciones. O sea que la base fundamental para elegir una persona o seleccionar una persona en un cargo es manual de funciones. Entonces, en los procesos de selección de personal conocemos 2 metodologías para hacer el proceso. Una de manera abierta, hay un proceso abierto, y otra de forma cerrada. El proceso abierto es cuando hemos analizado candidatos externos a nuestra droguería y hemos mirado sus hojas de vida o revisado sus hojas de vida y hemos encontrado que tienen el perfil y los llamamos a unas pruebas unas pruebas de selección, a unas entrevistas de selección y demás para elegir el candidato que ocupará la vacante respectiva.
Pero también pueden haber procesos cerrados de selección. ¿Qué son procesos cerrados? Cuando dentro de la misma droguería, tienda naturista, lo que hacemos es ascender al personal y que para ello se cumplan con unos criterios de selección. O sea, abierto significa que cualquier persona es susceptible de ser elegida para ocupar el cargo respectivo, y cerrada cuando se hace dentro de la misma empresa. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de selección? Entonces, la primera etapa es identificar las necesidades de selección de personal. Esa identificación de necesidades parte del mismo organigrama. O sea, la misma estructura organizacional nos lleva a detectar las necesidades, y obviamente también desde el manual de funciones, que fue lo que acabé de explicarles. Posteriormente se hace un proceso de reclutamiento de personal. ¿Qué es el reclutamiento? Perdón, el reclutamiento se refiere a la convocatoria, o sea, es decir, a realizar ese proceso de convocatoria donde recibimos todas las hojas de vida de esos aspirantes que creemos son idóneos para ocupar el cargo o la vacante respectiva. Posteriormente viene una recepción de candidaturas a través de las hojas de vida que mejor se ajusten al perfil que necesitamos ocupar. Vienen unos procesos de preselección donde depuramos, llamémoslo así, esas hojas de vida y empezamos a llamarlos a unas primeras pruebas psicotécnicas, psicométricas, pruebas de desempeño. Hay diferentes tipos de pruebas de selección. Posteriormente se les convoca a una entrevista, que la entrevista es ese contacto directo que tiene el aspirante con el reclutador o la persona de gestión humana o el mismo gerente, para empezar a identificar percepciones y demás. Posteriormente, se toma en cuenta los resultados de las entrevistas y de las pruebas para tomar la decisión de vincular al candidato más idóneo que ocupe el cargo respectivo. Posteriormente, se da el proceso de contratación, o sea, de vinculación de este talento humano, de esta persona que ocupa el cargo. Después se viene la incorporación, que ya es cuando viene el tema de la capacitación, la inducción, el entrenamiento y demás. Y después se le hace seguimiento al proceso de selección. La manera de hacer seguimiento al proceso de selección es a través de la evaluación del desempeño. Cuando nosotros evaluamos el desempeño de este ya no candidato, sino de esta persona que ocupa el cargo, para saber si el proceso fue efectivo o no. Eso es básicamente el proceso de selección. Si ustedes se dan cuenta, este proceso es cíclico. ¿Qué significa? Que se repite continuamente. O sea, continuamente estamos analizando necesidades, continuamente reclutando y así sucesivamente. Entonces, aparte de definir el organigrama, aparte de definir el manual de funciones y aparte de definir el proceso de selección, estos son también otros aspectos que debemos tener en cuenta en el estudio administrativo. El primero de ellos es definir la misión. Cuando hablamos de la misión, hacemos referencia a la razón de ser de una empresa. ¿Por qué y para qué existe? Que ese término se nos suena familiar, o esa definición, porque hace 8 días hablamos del concepto de negocio. O sea que en pocas palabras, ¿qué es la misión? La misión es el mismo concepto de negocio, porque en la misión definimos el por qué y para qué existe la empresa. Posteriormente viene la visión. Entonces, la visión viene del verbo ver, visualizar. ¿Qué significa? La visión es la manera como nosotros ideamos o visualizamos cómo estará nuestra tienda naturista, nuestra droguería o nuestro establecimiento farmacéutico en un horizonte de tiempo futuro. Generalmente se expresa a 5 años. Posteriormente se establecen los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Esos resultados o esas acción descrita en resultados que se propone alcanzar esta nueva empresa, llámese tienda naturista, droguería o demás. Posteriormente definimos las metas. Las metas son esos resultados inmediatos que nos permiten alcanzar los objetivos. O sea, de los objetivos derivamos las metas. Y posteriormente, lo que hacemos es definir los procesos y los procedimientos. Cuando hablamos de los procesos, hacemos referencia a toda esa secuencia de actividades que transforman unas entradas en salidas. O sea, transforman unos recursos en productos y servicios.
Y los procedimientos nos dicen la manera de cómo debemos desarrollar los procesos. O sea, los procesos es toda esa secuencia de actividades que nos permiten transformar entradas en salidas, o sea, transformar recursos en bienes y servicios. Y los procedimientos es la manera como desarrollamos esos procesos. Bueno, muy bien. En esencia, esos son los aspectos que tienen que ver con el estudio administrativo, que van muy de la mano tanto con el estudio técnico como con el estudio de mercado. O sea, que en el estudio administrativo lo que hacemos es determinar cómo o qué tipo de estructura administrativa y organizacional se requiere para la puesta en marcha de nuestra tienda naturista, droguería, farmacia y demás. Teniendo en cuenta, obviamente, definir el organigrama, el manual de funciones, el proceso de selección y obviamente tener en cuenta la misión, la visión, los objetivos, las metas, los procesos y los procedimientos. Voy a mirar a través del chat si Fabián de pronto tiene alguna pregunta, alguna inquietud del estudio administrativo. Preguntas, dudas, Fabián. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el estudio administrativo, pues básicamente es la secuencia después de lo que es el estudio de mercado y el estudio técnico. O sea, que si no hemos identificado muy bien quién es el cliente o consumidor, ese segmento nicho de mercado, no lo tenemos claro desde el estudio de mercado, ni tampoco tenemos claro la maquinaria, equipos y demás que se requieren para la puesta en marcha de ese proyecto o de esta idea de negocio, no vale la pena desarrollar un estudio administrativo. Bueno, vamos entonces ahora con la última parte del estudio, o sea, con la cuarta parte del estudio, digamos, la cuarta parte del plan de negocios que se relaciona directamente con el estudio legal. Y ya por hoy vamos a llegar hasta el estudio legal. De hoy en 8 días, que ya es nuestra última videoconferencia, veremos el estudio económico y financiero y veremos el tema de redes de apalancamiento de empresas en Colombia. Entonces, la cuarta etapa del plan de negocios es el estudio legal. Como su nombre lo indica, el estudio legal lo que busca es determinar los requerimientos legales para la puesta en marcha de nuestra idea de negocio. O sea, para poner en marcha nuestra droguería, tienda naturista, farmacia droguería o como querramos llamarla. Ojo porque para efectos del sector farmacéutico, este estudio es bastante importante. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, el sector farmacéutico es de los sectores más regulados en Colombia. Entonces, eh, obviamente nosotros debemos conocer los requisitos legales y de operatividad en el sector farmacéutico para crear una droguería o cualquier tipo de establecimiento como tal. Entonces, en el estudio legal se analizan conceptos o se analiza o se determinan aspectos tales como el tipo de sociedad comercial o persona jurídica que deseo constituir legalmente con mi droguería, tienda naturista y demás. ¿Cuáles son los trámites tributarios, comerciales, de operación, de funcionamiento y laborales que debo cumplir? Las implicaciones tributarias, esto tiene que ver con el tema de impuestos y obviamente reconocer la empresa ante la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para expedir el registro tributario y obviamente el NIT, el número de identificación tributaria, y las leyes especiales para operar empresas, sobre todo en el sector farmacéutico, donde hay una legislación legal bastante importante que se debe cumplir. Bueno, básicamente yo les quiero compartir en esta presentación, que a todas estas queda a partir de mañana habilitada en la plataforma Canvas, junto con esta videoconferencia, con la grabación de esta videoconferencia que está quedando aquí reflejada. Resulta que en Colombia, según las personas jurídicas, hay dos tipos de sociedades. Estamos hablando de la sociedad de personas y la sociedad de capital. La sociedad de personas, tales como la sociedad colectiva, la limitada y la comandita simple, y las de capital, que son las SAS, la sociedad por acciones simplificada, la sociedad anónima y en comandita por acciones. Estos son tipologías de sociedad, no voy a entrar mucho en detalles. Nosotros encontramos esta diferenciación del tipo de sociedad mercantil que deseamos constituir, primero en las páginas, perdón, de las cámaras de comercio de las jurisdicciones
respectivas, pero también eso lo encontramos en el Código del Comercio, más específicamente en el régimen de sociedades. Entonces, ahí podemos comparar los beneficios de una y de otra y cuál es la más conveniente figura jurídica dependiendo de lo que nosotros queremos constituir en nuestra idea de negocio. Bueno, aquí hay un portal de asesoría en línea y de trámites en línea para constituir una empresa y formalizarla legalmente, que es el Portal Nacional de Creación de Empresas, que tiene esta dirección, www.crearempresa.com.co. Esto es un centro de atención empresarial abierto, digamos así, adscrito a diferentes cámaras de comercio, donde aquí se le brinda una orientación al empresario, al que desea constituir legalmente su empresa, con todo lo que tiene que ver con consultas de trámites, diligenciamiento de formularios y formalización de dichos trámites. Importante tener en cuenta esta página, www.crearempresa.com.co. Vamos a ir concretamente a ver cuáles son los pasos necesarios para constituir legalmente una farmacia, una droguería, tienda naturista o establecimiento farmacéutico. Lo primero es consultar en la Cámara de Comercio que el nombre esté disponible para el negocio. Esto lo hacemos a través del RUES. RUES, así se denomina. RUES es una sigla que significa Registro Único Empresarial o el Sistema de Registro Único Empresarial. Nosotros lo que hacemos es que si tenemos en mente llamar droguería, por ejemplo, Cruz Verde, y si nosotros la colocamos en el RUES, resulta que Cruz Verde ya existe. O sea que yo no puedo utilizar ese nombre. Tengo que utilizar otro nombre que no esté en el RUES para evitar algo que se llama la homonimia. Así se llama. Homonimia, se escribe con H. Eso significa que yo no puedo utilizar un nombre o razón social de una empresa que ya existe con ese nombre. O sea, tengo que buscar otro nombre. Segundo, se hace el acta de constitución y se elaboran los estatutos. O sea, el acta de constitución de la sociedad y se procede a elaborar los estatutos de la sociedad comercial. Posteriormente, se hace la escritura pública de acuerdo a los estatutos. Todo esto, la minuta de constitución y la escritura pública deben ir ante notaría y después se llevan ante la Cámara de Comercio respectiva para formalizar la sociedad. Posteriormente se hace esto, se lleva a la Cámara de Comercio el acta de constitución y la escritura pública, así como la presentación personal de los otorgantes ante la Secretaría de las Cámaras de Comercio respectivas, bien sea en documento privado o en escritura pública. Y esto se puede presentar tanto en físico como en medio magnético. Posteriormente se paga el impuesto de la gobernación, o sea, para la gobernación, ¿cierto? Los impuestos, lo mismo el impuesto de industria y comercio, que eso depende de cada municipio o del municipio de donde ustedes deseen constituir esta empresa o esta nueva droguería, tienda naturista. Se compran o se adquieren los formularios del RUES en la Cámara de Comercio y se diligencian para ser presentados y firmados por el representante legal. Entonces, esto también tiene que ver con los trámites y el diligenciamiento de los documentos. También en la Cámara de Comercio se deben registrar los libros de actas y de accionistas. Estos son libros obligatorios o libros mercantiles que esos están, digamos, reglamentados en el Código del Comercio. También en la Cámara de Comercio se debe solicitar el PRERUT. El PRERUT es un registro en el cual aparece expresado el código de la actividad económica a la cual se van a dedicar. Y esto con el fin del tema de tributación y impuestos para el tema de régimen común. Este código se llama el CIIU. Estas son las siglas. CIU. CIIU. Clasificación Internacional de Industrias Universalmente Válidas. Y en el PRERUT se expide, obviamente, ese código CIU, se analiza el código CIU. Posteriormente, con la empresa registrada y el PRERUT, se abre una cuenta bancaria. Y sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo. Esto también, pues obviamente, para expedir el RUT, el Registro Único Tributario. Y ahí va a constar, obviamente, la actividad económica, o sea, el famoso código CIU del cual le estoy hablando, y también si es persona natural o jurídica y firma el representante legal también.
Posteriormente, la DIAN expide el RUT definitivo, o sea, la versión definitiva. Después se lleva a la Cámara de Comercio para que se evidencie en el certificado de existencia y representación legal. Básicamente, el certificado de existencia y representación legal expedido por las cámaras de comercio dan cuenta de toda la reseña y la vida histórica de esta sociedad, porque habla desde los fundadores, la actividad económica, los estatutos, cómo se disuelve o liquida la sociedad, toda esta parte que quedó establecida desde la minuta de constitución, desde la escritura pública y todas las renovaciones que anualmente se van haciendo a este registro. En la DIAN se solicita la resolución de facturación, eso también se expide. Ahorita, hoy en día, se habla de facturación electrónica, entonces esa resolución de facturación tiene que ver con lo del tema de la facturación electrónica hoy en día. También se hace el trámite de bomberos, industria y comercio y secretarías de salud. Esto tiene que ver con requisitos de planeación y de funcionamiento, son requisitos de funcionamiento a nivel local. Se expide el uso del concepto de uso de suelos, que eso va muy de la mano con el POT, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Claro está que algunos municipios, según el número de habitantes, por ejemplo, municipios de menos de 30.000 habitantes en Colombia, expiden no el POT o el Plan de Ordenamiento Territorial, sino el EOT, el Esquema de Ordenamiento Territorial. Posteriormente se diligencia el formulario, dependiendo del sector se da la aprobación y se esperan 15 días para dar respuesta a ese uso del suelo. O sea que la Secretaría de Planeación es la que permite o expide el permiso respectivo del uso del suelo o de ese territorio donde se va a establecer esa droguería, pero teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial. Posteriormente, se expide ante las secretarías de Hacienda de cada municipio el registro de industria y comercio para diligenciar el formulario y se presenta el certificado de la Cámara de Comercio, así como el del uso del suelo, el contrato de arrendamiento del local, en caso de que la persona utilice el arrendamiento, es decir, en que nosotros requiramos de el arrendamiento respectivo. Se diligencia el formulario y se aprueba de acuerdo a las ventas presupuestadas según el artículo 21 del Código del Comercio. De igual forma, se pueden hacer pagos de impuestos por avisos y tableros y de impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, esas tasas, esos porcentajes, tanto el impuesto de avisos y tableros como el de industria y comercio como tal, los expide cada Secretaría de Hacienda del municipio de donde voy a constituir mi droguería o mi farmacia. Ante la Secretaría de Salud se solicita la visita para expedir la certificación respectiva sanitaria y más hoy en día con el tema de los protocolos de bioseguridad y de la pandemia, de la emergencia de la pandemia de la COVID-19, estos requisitos tienden a ser mucho más estrictos para las nuevas empresas que se van a constituir. Posteriormente, para expedir el concepto de cuerpo de bomberos, que eso también se hace en el municipio, el local debe tener señalización de fumigación, o sea, control de plagas y cumplir la normatividad. Esto se hace internamente en el municipio, o sea, es decir, en el mismo municipio donde deseo localizar la empresa. Posteriormente se hace el reporte en SAICO y ASIMPRO por el tema de si, digamos, vamos a utilizar música y demás, por el tema de los derechos de autor. Ese es un concepto que se paga a SAICO y ASIMPRO. También aquí viene unos trámites de tipo laboral cuando registramos la empresa a la seguridad social, ¿cierto? Entonces aquí viene afiliación de la empresa a la EPS, a la Caja de Compensación Familiar, al Fondo de Pensiones, a las administradoras de riesgos laborales, todo esto que también debe cumplir la organización. Y también contratar los servicios de salud ocupacional que hoy en día se llama SGSST, o sea, Sistema en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Entonces, cumplir con todo lo que nos dice el decreto 1072 del 2015 y demás para, digamos así, mantener la integridad de las personas en la farmacia, droguería o tienda naturista. También es importante analizar unos aspectos sociales y ambientales dentro del estudio legal, tales como la cantidad y la calidad de empleos que se desean generar con nuestra idea de negocio, las ventajas que esta nueva empresa trae para la comunidad y la sociedad en general,
los efectos sobre la cultura y las condiciones de vida en la sociedad, los riesgos que se van a tener, los que vayan a tener o que vayan a enfrentar los trabajadores al momento de realizar las labores en la empresa, los riesgos de contaminación de la empresa y los mecanismos de mitigación del impacto ambiental. Esto también hace parte del estudio legal porque esto incide en los requisitos de operación y en los requisitos legales para la constitución de esta nueva empresa, nuevo establecimiento farmacéutico. Recordemos, puede ser, perdón, tienda naturista, droguería y demás. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Fabián, con respecto a lo que hemos mencionado. No sé si hayan preguntas. Fabián. Perfecto, listo. Muy bien. Entonces, en esta oportunidad voy a compartir estos dos videitos con los cuales reforzamos el concepto de el estudio legal que acabamos de ver la noche de hoy. Son videos cortos y ya con esto pues daríamos terminada nuestra videoconferencia. Recordando ahorita, va a ser un breve repaso de las actividades que tenemos para esta semana. Bueno, muy bien. Ahora voy a compartir el segundo video. Listo, vamos a mirarlo sobre pasos, obviamente de lo legal, para crear empresa en Colombia. Que necesita saber cómo se crea una empresa en Colombia, cuáles son los pasos a seguir de persona natural y persona jurídica. Bien, Marley, se puede decir que en primera instancia hay una pequeña diferencia entre la constitución de una empresa por parte de una persona natural y por parte de una persona jurídica. Después de ese primer paso en el cual hay diferencias, podríamos decir que en términos generales es igual todo lo demás. ¿Por qué? Si usted va a constituir una empresa, lo primero que tiene que tener claro es, y esto ya no es un tema jurídico, sino que es un tema de lógica comercial, y eso usted tiene que saber qué va a hacer, ¿correcto? Porque no se trata de crear empresa para nada, ¿correcto? Para simplemente tener un registro mercantil innecesario. Entonces, teniendo la idea clara, si usted va a tener unos establecimientos de comercio, o sea, el nombre comercial, yo siempre que digo la palabra establecimiento de comercio, a veces las personas se confunden con razón social. Entonces yo uso un ejemplo muy sencillo
de pronto no es el más técnico del mundo, pero es el más sencillo para que entiendan la diferencia entre razón social y el establecimiento de comercio, ¿correcto? Entonces yo le digo a la gente, mire, la razón social es el nombre de pila con el cual a usted lo bautizaron o con el cual se bautizó a una sociedad mercantil, el nombre de pila, como por ejemplo Alexander Coral, ese es el nombre de pila, o en el caso de una sociedad, el nombre de pila es por ejemplo Sociedad Coral Familia S.A. Ese es la razón social. Y el establecimiento de comercio es no solamente ese nombre comercial, el nombre público, sino los elementos que integran ese establecimiento abierto al público. Entonces, uno dice el nombre, por ejemplo, panadería, el bizcocho más, el pan caliente más sabroso. Ese es el nombre con que todos conocemos la panadería de la esquina. Panadería, el pan caliente más sabroso. Eso es parte del establecimiento de comercio. El nombre artístico, eso sí lo queremos conocer. Las maquinarias, las vitrinas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si usted le va a dar un nombre comercial a su panadería, a su pastelería, a su ferretería, a su tienda, a su empresa de lo que sea, pues debe consultar previamente en las bases de datos de la Cámara de Comercio de su ciudad si no existe ese nombre con una actividad igual o similar a la que usted quiera hacer. Ejemplo, yo quiero montar en mi casa un pequeño supermercado o una rapitienda. Yo no le puedo colocar a esa rapitienda o a ese pequeño supermercado en mi casa, yo no le puedo registrar el nombre de Éxito. ¿Por qué? Porque es una actividad igual o similar a la que todos conocemos de esa gran cadena de almacenes. Yo sé que mi negocio es chiquitico, el de ellos es gigante, no importa, pero ellos hacen la misma actividad que la que yo voy a hacer. Mientras yo vendo 3 productos, ellos venden 1.000.000 de productos por minuto, pero es exactamente la misma actividad, venta de víveres. Entonces yo no puedo tener ese nombre. Pero, si yo voy a montar, por ejemplo, un centro odontológico y le quiero colocar centro odontológico Éxito, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay una competencia, porque no hay una desviación de clientela. Eso es lo que busca la norma, ¿correcto? Evitar la competencia desleal. Y entre los elementos de la competencia desleal se encuentra la desviación de clientela. Entonces yo le puedo colocar a mi centro odontológico, yo le puedo llamar Éxito. Centro odontológico Falabella. Centro odontológico Super Inter, La 14, Olímpica, Carrefour, Jumbo. No tengo problema. ¿Por qué? Porque yo no soy competencia ni le voy a desviar clientela a esas empresas que se dedican a la venta de víveres. Cuando yo me voy a dedicar es a reparar dientes, a hacer dentaduras, a sacar muelas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, pues, es un primer paso comercial, ¿correcto? Para que no haya un homónimo en actividad igual o similar, porque eso sería, no se lo van a permitir registrar. Segundo, si va a hacerlo como persona natural, simplemente usted va a la Cámara de Comercio, llena unos formularios, inscribe el nombre comercial, paga los derechos que tenga que pagar y listo. Si se va a coger los beneficios tributarios y de parafiscales de la ley 1429, pues entonces también lo informa en el descuento o en el pago progresivo de parafiscales y renta, si usted se cataloga como pequeña empresa según los requisitos de la ley 1429. Si usted se va a constituir como una sociedad mercantil, entonces hay que darle vida a esa persona jurídica y entonces van a constituir una sociedad mercantil, que puede ser una sociedad anónima, que puede ser una SAS, que puede ser una limitada, que puede ser una comanditaria, ¿correcto? Si usted me pregunta cuál de todas es mejor, yo le digo, todas son buenas, simplemente que desde el año 2008, con la ley 1258 del 2008, nació una nueva forma societaria, junto con las anónimas, con las limitadas, con las comanditarias. ¿Cuál es esa nueva sociedad? La SAS. ¿Y cuál es la ventaja? Que no tiene que constituirse por escritura pública, sino por documento privado. Y ahí ya hay un ahorro. Usted no está pagando papel notarial, que es bien caro, sino que lo hace en una hoja en blanco y simplemente
le hace presentación personal a las firmas de las personas que van a participar en su constitución, y cada firma vale 2.000 pesos. Entonces hay unos costos más baratos. Solamente en la SAS se constituye por escritura pública cuando uno de los accionistas o varios accionistas van a aportar bienes inmuebles sujetos a registro. En ese caso, sí se debe hacer escritura pública. Entonces hay unos costos más baratos, hay una simplicidad de trámites, etcétera, etcétera. Pero en general, Marlis, es muy fácil. Hecho esto, que acabo de mencionar, con la misma Cámara de Comercio usted puede hacer el trámite de RUT, ¿correcto? Entonces hay una agilidad. Le recomiendo, Marlin, para no alargarme en esta pregunta, que acuda a la Cámara de Comercio de su ciudad, en este caso Montería, y le van a dar todos los pasos de los documentos y demás que debe aportar. Pero repito, es exageradamente fácil constituir una sociedad en Colombia. Tanto así, es tan fácil que eso ha permitido que algunos bandidos de cuello blanco puedan crear con muchísima facilidad 100, 200 sociedades en un mismo día para hacer pitufeo de terrenos. Por allá, ¿se acuerdan unos casos que no quiero mencionar? Para crear empresas de fachada, empresas que cobran la devolución de un IVA, etcétera, a través de fachada de empresas que se constituyen muy fácil. Incluso en esto yo comparto en algo la tesis del doctor Diego Guevara, y es que la facilidad con la que se constituye una sociedad mercantil en Colombia ha llevado a eso, a que muchos bandidos hagan sociedades no con la finalidad de ser una fuente de empleo y de generación de riquezas, sino simplemente una fuente de riquezas, pero malavidas, ¿correcto? Bueno. Bueno, entonces quisiera preguntarle a Fabián si de pronto tiene alguna pregunta, algún comentario de estos videos. ¿Qué aspecto le llamaron la atención de estos dos videos sobre la parte del estudio legal? Un repaso del estudio legal asociado pues al plan de negocios. No sé si de pronto tenga algún comentario, algo que le llamó la atención del video. Fabián, ¿le escuchamos? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, ya por la sesión de hoy, entonces damos por terminar nuestra tercera videoconferencia, recordándoles a todos ustedes que hoy se cierra el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 1, correspondiente a toda la temática de la guía de aprendizaje número 1. Hoy se cierra el cuestionario, 11:59 de la noche, y a partir de mañana se nos habilitan dos actividades. La actividad Saber TIT, que es un cuestionario también, y el parcial número 1, que incluye todo lo que hemos visto en el curso en estas 3 videoconferencias, incluyendo la de hoy. También les sugiero que en la pestaña Tareas de la plataforma Canvas ya está habilitada la actividad 2. Vayan leyendo la guía de aprendizaje número 2, porque de esa actividad ustedes tienen que presentar un documento sobre el negocio que ustedes desean constituir, pero relacionado con el sector farmacéutico. Bien sea crear una droguería, una tienda naturista, una farmacia, bueno, lo que ustedes deseen constituir o crear dependiendo de su municipio y de lo que ustedes cada uno identifique. Entonces, les reitero, a partir de mañana se habilita parcial número 1 y Saber TIT, taller Saber TIT, ambos son cuestionarios, los cuales se cerrarán el próximo lunes 21 de septiembre. Y ya vayan empezando a desarrollar la actividad 2, que corresponde a el perfil de la idea de negocio que cada uno de ustedes quiere desarrollar en el sector farmacéutico. Entonces, no siendo más, agradezco a Fabián por su asistencia y su participación, y nos veremos de hoy en 8 días ya en nuestra última videoconferencia de empresarismo, donde hablaremos del estudio económico financiero, que es la quinta parte del plan de negocios. Hoy abarcamos 4 partes importantes: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio legal. Y hoy en 8 días abarcaremos el quinto estudio, que es el estudio económico financiero, y terminaremos con la unidad 3, que son las redes de apalancamiento de empresas en Colombia. Entonces, muchísimas gracias, Fabián. Una feliz noche, y a partir de mañana, entonces van a encontrar esta videoconferencia
la presentación junto con la grabación de esta videoconferencia. Nos encontraremos de hoy en 8 días. Gracias, una feliz noche.